Mis amados, leíamos en Romanos capítulo 9, versículo 14 al 24. ¿Sí? En ese pasaje, retomando el estudio de la epístola a los romanos, encontramos de igual manera que lo que dice Daniel capítulo 4 sobre Nabucodonosor. ¿Sí? Humanamente, desde esa época era el hombre más poderoso de la tierra. Tenía el imperio dado ¿por quién? Por Dios. ¿Sí? El poderío, el ejército. Tanto así que Dios lo va a utilizar para disciplinar a Judá y llevar a cautiverio y destruir al templo. Imagínense. El templo hasta los cimientos y llevar cautivo al profeta Ezequiel, llevar a Daniel, en fin, el que no llevó fue a Jeremías, pero llevar, y Dios lo va a utilizar. Y encontramos algo por el cual Dios nos va a hablar en Romanos capítulo 9, versículo 14 al 24, y que tiene similitud con Daniel en el caso, capítulo 4, el caso de Nabucodonosor. Dios es soberano. Amén. Soberano no quiere decir que sea rey. No, Él es el rey de reyes y señor de señores. En el caso de Nabucodonosor va a utilizar una palabra sempiterno, el eterno rey. No es un rey el cual hoy es y mañana no es. No es un rey elegido por usted, no, Él es el que está por encima de todo. Amén. Ahora la pregunta es, ¿Él es tu rey? Amén. Él es el que gobierna tu vida. Y el título de la disertación es Soberanía absoluta de Dios en su elección de misericordia. La soberanía absoluta. Dios no tiene soberanía parcial. ¿Parcial qué quiere decir? Que usted le diga, ay Dios mío, dame un permisito y ahora yo hago las cosas a mi modo. Llegamos a hacerlas, sí, pero usted, si pertenece a Cristo, va a sufrir más. ¿Conoce personas así? Claro. Conoce personas, si usted tiene hijos e hijas, hijos que son más juiciositos y más, a una sola, ¿no? Haga esto y lo hace. Y conoce a otros o otras que usted le dice, ya voy. Luego, oye, eso quiere decir que no lo va a hacer. Porque yo no te dije que lo hicieras luego o ya voy. Hazlo. Hazlo. ¿Sí? Y vemos hijos humanamente que son así, pero vemos también otros que son de obedecen al instante. ¿En cuál de esos se encuentra usted? ¿En cuál de esos? Pero también encontramos los que no son hijos. ¿Son qué? Criaturas, como usted y yo éramos antes de conocer al Señor. Eso es peor, ¿no? ¿Sí? Oyen la palabra y... ¿Sí me hago entender? Es como cuando usted estaba jugando o haciendo algún juego en la calle. Hoy en día los niños no juegan en la calle, anteriormente, sino bajo la seguridad. Y venía un vecino y decía, oye, ven acá, para que me hagas esto y esto. ¿Sí? O quería corregirlo sin tener ningún motivo, ¿no? Y más si de pronto quería, usted dice, ¿acaso usted es mi papá? ¿Es mi mamá? No, sí. Y así los inconversos le dicen a Dios, Dios, ¿tú qué tienes que ver conmigo? No, yo tengo mi padre. Mi padre el dinero, mi padre la fama, mi padre el orgullo, mi padre el trabajo, mi padre una imagen, mi padre terrenal. Y vemos personas inconversas así. Por eso
no oyen, pero no, eso no es conmigo. Usted no tiene ninguna paternidad sobre mí. Y es verdad. Y usted y yo éramos así. ¿Sí? Pero estamos hablando de tres. Uno, los que son hijos y obedecen. Y los que son hijos que oyen y en muchos casos no. Señores, hasta aquí te acompaño. Uy, Señor, no, eso no es tuyo, eso no quiere decir la palabra de Dios. Y acomoda, no, eso es lo que no, la Biblia no dice eso. Tengan cuidado. Papá, es que te entendí mal. No, yo te dije que tendieras la cama. Yo te dije que fueras y llamaras a esa persona y oraras por esa persona. No que la regañaras. No que la insultaras. Y vemos frente a lo que dice aquí, la soberanía absoluta, total, por encima, ¿sí?, de toda autoridad. Vaya cómo le tocó a Nabucodonosor admitir eso. ¿Cómo quedó? ¿En qué condición quedó? Ya siendo advertido. Mire, hermanos y amigos, Dios no hace algo sin antes enseñarte lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Ninguna criatura en la tierra humana puede decir, no, yo no sabía. No, eso sí, no, déjenos nosotros como padres imperfectos, ¿sí? Que a veces corregimos con ira, o a veces se nos olvida corregir y somos permisivos y cuando corregimos, papá, usted nunca me dijo que eso era malo. Y peor si usted lo hacía, papá. Pero Dios no es así. Dios, ante Él nos muestra todo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Lo que va en contra de su voluntad. Ante Él nadie puede justificarse y decir, Dios, tú nunca me dijiste que Cristo vino al mundo para salvarme. Dios se da a conocer ante la revelación, ante la inspiración, ante la revelación general de su creación o específica a través de su palabra, a través de Cristo. Y vemos que en el caso de esa soberanía absoluta de Dios en su elección de misericordia. Aquí el apóstol nos habla en el capítulo 9, en la Reina Valera de 1960. ¿Cómo es el título? ¿La elección de quién? De Israel. Oiga, y hay gente que se mete en problemas con Dios. ¿Pero por qué Israel? ¿Por qué no Colombia? ¿Por qué no Argentina? ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no África? ¿Por qué no? ¿Por qué? Oh, oiga, yo aprendí a guardarme los porqués. Y en el caso de Dios, ¿sí? Oye, y somos como esos hijos también, ¿no? Haga esto, ¿y por qué tengo que hacer? Oye, porque yo te mando. Y nos acostumbra, escuche bien, la sociedad nos acostumbra a siempre dar explicaciones. ¿Y por qué usted hizo eso? ¿Y por qué? Tomé una decisión. ¿Y por qué ahora va a la iglesia? ¿Y por qué tú no vas? Debe estar buscando explicaciones. Y vivimos en una sociedad que la gente no hace porque tiene que dar explicaciones. ¿Sí? ¿Me hago entender? Escuche, no es que usted no pueda explicar, no, pero hay personas que siempre están buscándole el por qué en vez de decir, oh, qué bueno que vas a la iglesia, qué bueno que ahora eres una mujer de oración, qué bueno que hay cambio en tu vida, hay un cambio, ya no eres una persona que cualquier cosa estalla y eres amargado, amargada, no, estamos siendo renovados, mis amados. Usted no puede resistirse a lo que Dios en su soberanía ha dispuesto a hacer en usted. Y si usted se resiste, va a sufrir más.
va a sufrir. ¿Se acuerdan? Hay culturas aborígenes y también en África, ¿qué hacen? Se colocan, se llaman las mujeres cuello de jirafa y se colocan unas cadenas ahí metálicas. ¿Y qué pasa con el cuello? En el labio. Sí. ¿Y qué pasa si un niño usted lo pone a alzar pesas desde muy, se atrofia? Y vemos eso, ¿no? Que queremos, y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted se desarrolle integralmente en ser una mujer, un hombre de oración, de palabra, que no se limite a leer solamente los salmos, que se disponga a leer toda la palabra y que Dios le hable, y que lo que Dios le hable usted diga, voy a pararme en eso y caminar sobre eso. Y no decir que esto es para mi hermana Olga, esto es para mi hermano Odilio, esto es para... No, para ti, es para ti. ¿Sí? Y vemos eso, en la cual Dios en su soberanía eligió a Israel. Y en el capítulo 4, el Señor va a entrar a un tema más escabroso: la elección soberana de Dios. Señor, ¿y por qué mi hermano Ovidio, Señor, por qué mi hermano Ovidio se está formando en la palabra? Oh, ¿será porque Dios lo está llenando de sabiduría, de conocimiento? Señor, ¿por qué la hermana Luz está siempre con ganas de orar y orar y orar? Dios le pone eso en ella. ¿Sí? La pregunta es: Señor, ¿y qué estás haciendo conmigo? ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Y qué debo yo? Seguir estudiando como mi hermano, cantando como mi hermano. ¿Qué has decidido para mí, Señor? Y vemos en el caso una verdad. Escuche bien, nos dice en este caso los versículos 15 y 16 de Romanos capítulo 9, palabra de Dios. Dice así: pues a Moisés dice, ¿quién? Dios. Tendré misericordia del que yo, no nosotros, él lo dice, del que nosotros, venga, vamos a, ¿qué piensan ustedes? ¿Tengo misericordia de este? No, no, entonces no, Dios no necesita consultarte a ti para tomar una decisión, ¿sí? Del que yo tenga misericordia y me compadeceré, tendré compasión del que yo me compadezca. Así que no depende, vivimos en la sociedad de todo es relativo. Miren, eso es lo que tú dices, ¿es verdad? Depende. ¿La comida está sabrosa? No, depende. ¿Mañana vas a viajar? Bueno, en vez de decir, si es la voluntad de Dios, dice, no, depende. No. En el Dios no hay dependes. En Dios no hay dependes. ¿Sí? Así que no depende de nosotros, sí. No depende del que quiera. No, es que yo buscaba la salvación y por eso me leía la Biblia. Y por eso entré a un seminario. Y luego empecé a estudiar la Biblia y empecé a cantar, porque yo quería ser salvo. Yo quería, mentira. Ninguna persona en la tierra buscaba a Dios. Salmo capítulo 14, Salmo capítulo 53. Miró Jehová desde los cielos a la tierra si había alguno que buscase de él. ¿Y qué dice? Ninguno. Eso está usted y estoy yo, mi hermano. Nosotros no buscábamos. ¿Por qué usted está aquí? Porque Él puso el querer de hacerlo. El problema está en que ya usted siendo hijo de Dios, y Dios le pone a hacer algo, y usted no es conmigo, eso es con Nubia. No, eso es con Olga. No, Señor, eso es con Odilio. No, eso es con Juan de Jesús. Es contigo. Y un día estaremos delante de Él. No para salvación, porque somos salvos por gracia.
Y el Señor diga, oye, ¿cuántas veces yo quise llevarte a este lugar? ¿Cuántas veces te extendí para darte esto? Y tú miraste para otro lado. Y el hermanito que estaba más cerca, ay, gracias, Señor. Nadie quita lo que es tuyo. Pero, ¿qué ocurre? Pasa el tiempo y no llegas a disfrutar. ¿Se acuerdan de ese pasaje que tanto conocemos, no? De Sara y de Abraham. Dios le había dado una promesa, Génesis capítulo 12. Pero ¿qué hicieron ellos? Uy, el tiempo pasa. Estamos más viejitos. ¿Dónde está? Nada de aquello. ¿Y qué hace? Ayudar a Dios, ¿no? Forzar a Dios. Como dijo Sara, la que hizo. Sí, Sara y Abraham no se mantuvo. ¿Conocen a otro parecido? Adán. Se dio Eva y él Eva, ¿dónde sacaste eso? Se dio también. Entonces, frente a eso, mis amados, ¿cuál es nosotros como hijos e hijas de Dios? ¿Cómo va esa relación de esa soberanía absoluta de Él hacia nosotros? ¿Sí? Ay, Señor, los sábados a las 4 de la madrugada, ay, que el pastor sí se inventa unas cosas. Hermano, si usted no quiere conectarse, no se conecta, pero tenga ese devocional personal. Tenga ese devocional personal con Dios. Tenga ese devocional. Estudie la palabra, ¿sí? Estudie la palabra, viva la palabra de Dios. Amén. Vamos rápido, mis amados, vamos rápido. Y vemos entonces lo que nos dice aquí. ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, amados? Que este pasaje, Dios usando la comparación del alfarero, ¿del qué? Alfarero, acompáñenme, alfarero y las vasijas. ¿Quién tiene dominio sobre quién? ¿La vasija o el alfarero? ¿Quién tiene el control? ¿El alfarero o la vasija? El alfarero. Es una vasija. Jeremías capítulo 18. Luchamos, ¿no? Revuelta, mi Señor, que me dolió aquí. Pero las manos de ese alfarero lo que él hace es bueno y es perfecto. Y dice que aquí nos habla del alfarero y de la vasija para explicar que Dios, que Él tiene el derecho o soberanía de formar vasos para misericordia u honra y otros para deshonra o juicio. Eso es fuerte. Es fuerte porque no me quiero extender. ¿Sí? Es fuerte porque cuando Dios habló a mi vida y habló a su vida, era ese alfarero tocándolo a usted. Y es terrible cuando Dios expone la mano para hablarle a usted y usted empieza a pensar, es para este, no es para ti. El alfarero ha elegido hablarte a ti, redimirte a ti. No, que se salve. Si mi papá llega a los caminos del Señor, yo voy después. Eso no lo decides tú. No, si mi esposo se convierte, cuando mi esposa llegue a ser no, así no funciona. Así funciona en el mundo terrenal, pero en Dios Él es el que decide. Él es el que decide. Amén. Usted no está acá porque vuelvo y le digo, no, es que Señor, yo te elegí, Señor, qué privilegio tienes de tener un hijo como yo. ¿Cuántos de los que están acá, ninguno y yo lo hemos compartido? Nosotros no escogimos a los padres que tenemos, igualmente Dios escogió. ¿Qué va a hacer con los demás? Oremos, que así como Dios en su bondad, en su soberanía, decidió un día llamarlos, lo haga también con ellos. Amén. Porque ninguno de nosotros podemos decir, no, esta persona no, está así, está así. Dios. ¿Sí? Y hay personas que se sorprenden, ¿no? Y usted que tanto hizo, y usted esto, y usted aquello, y usted. Hable con Dios.
Y personas que han llevado años y años hasta sirviendo y no eran salvos. Porque siempre habían estado sujetos a la voluntad de ellos y no a la soberanía de ¿quién? De Dios, viviendo requisitos, pero no una relación de padre e hijo de salvación con el Señor. Amén. ¿Se acuerdan de un mancito, de un caballero de Hechos capítulo 9, que iba de camino a dónde? A Damasco. Y no era cualquier indocto, no conocedor, fariseo. Y el hombrecito, si se hubiera muerto, chao. Hasta que tuvo un encuentro con Dios. Y pensaba que hacía las cosas ¿para quién? Para Dios. ¿Conoce personas así? Equivocado. ¿Ah? Avancemos. Entonces, mis amados, nos dice que Dios mostrando para esas personas paciencia con aquellos, con los primeros, y demostrando su poder a través de los segundos. Los segundos, no por obras, sino por la voluntad de ¿quién? De Dios. Amén. ¿Sí? Y por tanto va luego a volver al tema, que es sin excepción a judíos y a gentiles. Porque los judíos decían, no, la salvación solamente es para nosotros. El Mesías, ciertamente, ¿no? Vino a través de los judíos, pero la salvación no era solamente para ellos, era para los gentiles, lo que va a conformar la iglesia, de toda lengua, pueblo y nación. Amén. E incluso, escuche bien, a toda la humanidad. De toda la humanidad Dios tiene redimidos, salvados. Amado amigo, si el Señor ahora está hablando a tu vida, ¿qué nos dice la Escritura? Que nosotros no debemos, ¿sí?, voltearle la cara. Dios quiere escoger para que sea salvo. La pregunta es, ¿quién de ustedes se había visto obligado a amar o tener misericordia? Es que usted me tiene que amar y usted tiene que casarse conmigo. ¿Ha pasado? Anteriormente la tradición que hacía decidía quién se iba a casar con quién. Y luego con el tiempo esas personas llegaron a ¿qué? A enamorarse, a quererse, ¿no? Pero ¿amaba usted a esa persona? Arreglaban los matrimonios. Y hay personas que también arreglan el matrimonio, ¿no? Es que esa, mira, mi hijita, mira que él trabaja. Y mira, ya, él te puede levantar una casa, le decían así. Una casa. Y si es ahora, no, mira que él tiene un buen sueldo. Mira que él, ¿sí? Entonces, frente a eso, en Dios no es así. Usted no puede obligar a Dios que lo haga, ni que tenga misericordia de usted. No. Podemos pedirle, sí, pero Él eso no va a inclinar, porque Él no se deja instrumentalizar. Dios no es un instrumento en las manos suyas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pensamos nosotros que podemos obligar a Dios? Señor, tú tienes la obligación de salvarme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién desobedeció? El hombre. El hombre. Usted y yo. ¿Sí? Como condenados, todos condenados. Pero no tiene obligación de salvar. ¿Sí? No, Él no está obligado, mis amados. Esto significa que si usted no está obligado o obligada a tener misericordia de otras personas, igual Dios es soberano, Él lo tiene. Ahora, ¿cómo usted puede pensar que puede obligar a Dios a tener misericordia por la humanidad? Ahora, escuchen, a través de la obra que hizo Cristo, oramos, ¿sí?, por su inmenso amor, pero no está obligado. Por eso, cuando entendemos esto, mis amados, créanme que el piso no es suficiente para uno inclinar la cabeza, inclinar el corazón, para decir, Señor, ¿qué hallaste en mí?
para decir voy a salvar a Andrés Iván de Arco Altamar. ¿Qué hallaste, Señor? Nada, maldad. ¿Qué halló de bueno, mi hermano? No, nada. ¿Qué tiene usted para decirle, Señor, yo te voy a dar esto? Le entrego mi vida. Eso es romántico. Si a Él le pertenece todo, la tierra y su plenitud, y alguno, no, digo, todo lo que Él habita. Cuando usted entiende eso, cada día nosotros nos acercamos, caramba, yo, Señor Dios, qué amor de haberme elegido, Señor, de haberme apartado. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Por eso esa palabra gracia, favor inmerecido, porque merecíamos la condenación. Pero Él extiende el regalo de la salvación a través de Cristo. Mis amados, ¿en qué puede encontrar Dios en nosotros para que se viera forzado, escuche, forzado o comprometido en salvarnos, en amarnos? ¿Qué? Señor, porque yo te voy a servir, te voy a... ¿Quién fue aquel que le sirvió? Sí, al Cristo. Ninguno de los hombres desde Génesis y Apocalipsis, ninguno de los hombres y mujeres que Dios llamó, ninguno de ellos no pecó. Todos ellos pecaron, fallaron. Ahora eso no es licencia para yo pecar, no, como pecó David por la mujer, ahora yo también voy a pecar. En ninguna manera. Entonces, mis hermanas y mis hermanos, encontramos ya para ir concluyendo lo siguiente. Escuche bien. Dios en su soberanía absoluta elige a quien Él tener misericordia. Escuche bien. Pablo nos explica tres apartes importantes en este pasaje de cómo se explica eso. Y no solamente Pablo es diferente, por eso veíamos lo que dice Daniel capítulo 4, de un rey gentil que Dios llama. Y luego vamos a encontrar a otro rey Ciro que Dios escoge sin haberle conocido. Y lo utiliza. ¿Y cómo Nabucodonosor va a reconocer que Dios está por encima de todo? Que Él gobierna y pone y quita a quien Él decide. Amén. Y en el caso de este pasaje hay tres solamente, y hay muchas más, pero vamos a centrarnos en tres. Una, no hay injusticia en quién. En Dios. Es su misericordia sobre la voluntad humana. Es su misericordia sobre la voluntad humana. Es su inmenso amor sobre tu decisión y sobre mi decisión. Su voluntad. Por eso no podemos decir, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo conmigo, Señor? Como hijos e hijas debemos humillarnos. Señor, lo que estás haciendo, aunque no lo tengo claro, lo que estás permitiendo, aunque para mí no está bien, pero si esto es del alfarero y yo soy ese vaso, ayúdame, Señor, a someterme, a someterme, a someterme. Y encontramos eso, que no hay injusticia, porque nosotros lo vemos desde nuestra justicia. Ay, Dios hace excepción de personas. ¿Y por qué Dios a esta hermana, por qué la está bendiciendo así, Señor? ¿Cuándo me va a bendecir a mí? Como cuando servían, ¿no? La comida, cuando uno sirve la comida y hay algunos que miran el plato para decir a otro le echaron. No, Señor, cada uno recibe lo que Dios sabe que necesitamos. No te compares a lo que otro hermano está recibiendo o está viviendo. Dios tiene algo maravilloso este año y hasta que Dios te tenga en la tierra. Disfruta de lo que Dios te ha dado. Amén. Y vemos, mis amados, sobre esto, que podemos leer en Romanos capítulo 9, versículos 14 y 16, sobre esto, en la cual Pablo se anticipa al cuestionamiento que usted y yo podamos hacerle a Dios de injusto,
al mostrar misericordia selectiva. Nos dice rápidamente, versículo 14, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Versículo 14 del capítulo 9. En ninguna manera. No hay manera de usted decir Dios es injusto. Dios es injusto. Los del Titanic, ahí muchos se perdieron. ¿Acaso usted sabe si Dios o ninguno de ellos quedó sin que ellos conocieran a Dios? Se dice que los músicos estuvieron tocando un himno cerca, más cerca de Dios. ¿Sí? Y hubo un sacerdote, hubo en fin. Pero nosotros en nuestra mentalidad limitada decimos, oh, Dios es injusto. Mire ese que se mató en el avión, ese muchacho músico. ¿Sí? ¿Cómo es que decimos? Con bastante vida por delante. Los jovencitos que venían de graduarse y unos ya estaban ya para entrar a la universidad. Ay, qué injusticia de Dios. Tenga cuidado. Tenga cuidado. ¿Qué dice Dios a través de Pablo? En ninguna manera. Vamos a encontrar más adelante que dice, más bien tú teme. Ten reverencia. Ten reverencia, ¿no? Ten reverencia. Vamos rápido. Encontramos sobre esto, mis amados. Pablo se anticipa al cuestionamiento que usted y yo podamos hacer de que Dios es injusto al mostrar misericordia selectiva. Por tanto, responde diciendo que no es así, sino que Dios tiene misericordia de quien quiere y se compadece de quien quiere. Además, la salvación no depende del deseo o esfuerzo humano. No depende la salvación del deseo. No, yo quiero ser salvo. Este año sí voy a decidir ser salva. No. Ahora, si usted está diciendo eso porque ya Dios está a través del Espíritu Santo obrando en usted. Obrando en usted. La Biblia dice que Él guía nuestros pasos. Guía nuestros pasos. Guía nuestros pasos. Por eso no cargamos acá ninguna imagen, ninguna nada de eso. Amén. Dios no está obligado a salvar a nadie. Su gracia es un regalo inmerecido. Dios dice, yo por mi voluntad soberana y por mi gracia soberana dispensaré, daré la salvación como yo he querido. Segundo, el ejemplo de Faraón. El ejemplo de Faraón. ¿Sí? El ejemplo de Faraón, muy similar al caso de Nabucodonosor, versículos 17 y 18. Déjeme decirle que Dios levantó a Faraón para mostrar su poder. Dios endurece a quien quiere y tiene misericordia de quien quiere. Se dice que Martín Lutero, cuando terminaba sus estudios del seminario teológico, iba con un amigo y en un momento dado hubo un rayo que los separó y el rayo cayó sobre ese amigo y murió instantáneamente. Y esto llevó a que Martín Lutero siempre estuviese pensando en su salvación. ¿Qué hubiera sido de mí si yo hubiera muerto? ¿Y por qué él y no yo? ¿Sí? Ahora, usted sabe la respuesta. ¿Sí? En el caso de Noé, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 6. ¿Qué dice la Biblia? Y Noé halló gracia. Inmerecido, mis hermanos. Y dice que Noé le testificaba, ¿no? A todos ahí, dice luego Pedro, ¿no? Para que no digan, no, y se burlaban, ¿se acuerdan? Se burlaban. ¿Cuántos todavía se siguen burlando luego de todos esos ejemplos? Y vemos el ejemplo de Faraón. Faraón nos dice rápidamente, nos dice que levantó a Faraón para mostrar su poder.
Dios endureció a quien quiere y tiene misericordia de quien quiere, para que su nombre sea conocido en toda la tierra. Escuche, amado hermano, ese día que Jesús tocó a las puertas de tu corazón y ahora lo está haciendo con usted, amado amigo. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 20? He aquí, usted está a las puertas del cielo. Yo estoy aquí. Usted está ahí. Ya. Señor, ábreme, yo quiero ser salvo. Yo quiero a través de esta misa, a través de esto, puedes hacer la que tú quieras. A través de una indulgencia. Señor, mira que yo hice tantos bienes, hice tantos hospitales, creé tantos orfanatos. No. Es Jesús el que está hablándote, el que está tocando tu corazón. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Este mensaje es para ti, amado amigo, que Dios quiere llamarte a la salvación. No es una casualidad ni es suerte que estés escuchando este mensaje. Y que mis hermanos estén aquí este día. Yo estoy a la puerta y llamo, dice él. Y si alguno, tremendo, usted y yo éramos ese alguno. La pregunta es a los amigos, ¿quiere ser usted uno de esos algunos? Ya el Señor está llamando, ya vio la salvación, te está llamando. ¿Por qué seguir obstinadamente? Como si el barro le pudiera decir al alfarero, ¿qué haces? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué al otro lo hiciste así? No. Entrega, renuncia, doblégate ante Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Él va a entrar y va a haber una celebración. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos por 2, por 3, por 4, por 5, no por uno. Un pecador que se arrepiente. ¿Quiere ser tú esa persona? ¿Quiere ser usted? Dios te ha elegido al escuchar este mensaje. No eres tú o yo que tocamos la puerta del cielo y que el Señor nos abre porque somos ahí. No, es que yo cuántas veces he ido a la iglesia, cuántas veces he leído la Biblia, ya no merezco la salvación. No, en ninguna manera. Es Jesús mostrando su misericordia en este momento. Él está llamando para que reconozcas que eres pecador y mostrar su gran misericordia que lo llevó a la cruz por nuestros pecados. Si en este momento estás oyendo este mensaje, Dios está hablando para que seas salvo. No endurezcas, no endurezcas. Ahora, si endureces, ¿qué pasó con el faraón? Condenación, 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 condenación. El Espíritu Santo te está dando fe para creer que solo en Jesús tiene el perdón de pecados. Tiene el perdón de pecados. Pero si piensas que este llamado no es para ti, no, eso no es para mí. Yo no soy tan malo, yo no soy tan pecador. Ese llamado no es para ti. Eso lo considera también Faraón, lo consideró Faraón. Faraón también consideró, no, eso no es para mí. Y su corazón fue ¿qué? Endurecido. Tercero y último, el alfarero y la vasija o vasos de ira y vasos de misericordia. En el capítulo 9, versículo 19, al terminar el versículo 24, podemos decir que el pasaje usa esta figura, esta metáfora del alfarero, que tiene el alfarero el derecho, el poder de hacer del mismo barro vasos de honra y vasos de deshonra.
Dios como creador tiene autoridad para hacer con la humanidad lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Además, Dios soporta con paciencia a los que están preparados para destrucción, vasos de ira, para mostrar su poder y revelar la riqueza de su gloria a vasos de misericordia, preparados por Él para su gloria, incluyendo gentiles y judíos. A usted, mi amado, usted fue un vaso en la cual Dios le plació que fuera vaso de honra, en la cual usted sea un testimonio de que Él salva, Él redime, en su gracia soberana, en su decisión. Ahora, si usted me dice, pastor, y si es lo contrario, eso quiere decir que es como montarse en la colectiva, que usted fue el que pagó, ¿no? Y no sabemos cuánto van a subirle. Usted pagó, y si usted pagó, usted decide dónde. Y hay gente que ni siquiera se baja a donde pagó. Y dice, no, yo mejor me bajo acá. ¿Y qué? Y camino. Y algunos miran la salvación así. Hoy me bajo. Me olvido que Dios me llamó con llamamiento santo, que ya yo no me pertenezco. Y aunque esa persona que Dios escogió decida bajarse, Dios no le va a dejar tranquilo. Lo va a recordar de que está ofendiendo a Dios. Que aunque diga, ya yo no voy a una iglesia cristiana, yo no voy a nada, Dios va a dar testimonio que Él te salvó. Y en algún momento nuevamente vas a volver. Pero eso no es licencia para mirar el Evangelio como montarse en un Transmilenio o en una colectiva, que yo soy el que pagué para estar en la salvación. Ya el Señor pagó a quienes van a estar ahí para que suban gratuitamente y no ir a donde ellos quieren, sino donde el conductor debe llegar. Amén. Mis amados, es fuerte, esto es fuerte, pero cuando ya usted, porque cuando Pablo habla a la iglesia. Para el inconverso esto no es, esto no es claro, no, Dios te salvo, úsese, viva una vida de sujeción, de amor a Dios y de obediencia. Ay, Señor, no puedo dormir, Padre. Ay, Señor, sí, me duelen los ojitos ahí para leer tu palabra. Entonces agüita aquí un poquito ahí. Lea, aliméntese de la palabra. Por último, mis amados, Dios muestra compasión con los que Él ha preparado para recibir su gloria. Nosotros somos el pueblo que Dios ha preparado, así como eligió a Israel. Su pueblo elegido no es solo pueblo judío, pues es su pueblo también. Es aquellos en los cuales también no son judíos, sino la iglesia. Él nos ha llamado de entre los judíos y entre los gentiles para ser salvos y ser santos. Aplicación, amados, Dios en su soberana y en su gracia para elegir, no por mérito suyo y mío, sino por su gracia, en su elección soberana y para mostrar su poder y misericordia a través de su plan, que incluye tanto el juicio como la salvación. Llama a todos los que creen. Entonces, Él, como Padre, como Señor de tu vida, te pide, te exige que vivas para su gloria, no para tu gloria. Amén. Amén. Para tu gloria. Por eso, lo que todos los días, Señor, ¿qué debo hacer? Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a terminar con ello.
capítulo 12, versículo 1. Dice, a una sola voz, Romanos capítulo 12, versículo 1, a una sola voz, deberes cristianos, versículo 1, a una sola voz. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto todos los días, en todo momento. Aquí estoy, Señor. Aquí me presento. Tú eres el alfarero. ¿Qué quieres hacer hoy en mi vida? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres, Señor? Necesito más de ti. Amén. 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 Vamos a orar. Glorioso Dios, aquí estamos. No por mis méritos, no por mis capacidades. Tu palabra dice, Señor, en el Salmo 103, versículo 10, que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque tú eres un Dios, oh Dios, que de quien tienes misericordia, y tuviste misericordia de mí sin merecerlo, Señor. Y de igual manera los que estamos acá. Pero Dios, tú has hablado a estos amigos y ellos han escuchado. Señor, a través de tu Santo Espíritu les estás dando convencimiento de pecado, Padre. Que ellos, Padre, Señor, se pongan de acuerdo contigo en que solamente tú que le has hablado no por casualidad a sus vidas, sino porque tú eres el Todopoderoso. Abre sus oídos, quita todo estorbo, toda venda, por tu gracia. Sea usted ahí, amado amigo, hablando con Dios. Reconozca su condición. Usted sabe cómo ha llevado su vida de espalda a Dios. En pecado, en maldad, en mentira, hipocresía, falsedad, en lascivia, lujuria, en fin. Busque a Dios, hable con Dios. Él te buscó primero, así como Él, a través de Jesús, toca la puerta de tu vida para que usted oiga y se arrepienta y viva para Él. Señor, gracias por esta iglesia y queremos seguir siendo renovados, tener más tiempo de oración, tener más hambre de ti, buscarte en todo momento y testificar ahora en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo esta madre.